hermanos, es un gusto tener bastante población aquí y yo quisiera saber cuántos padres hay. ¿Pueden levantar la mano con niños pequeños? ¿Padres con niños pequeños? Veo pocas manos. ¿Con niños de 14, 13, 15 años? Hermanos, el mensaje que yo les traigo aquí es justamente hemos hecho reforma, en nuestra iglesia hemos hecho reforma de todo, ¿no es cierto? Estamos cambiando nuestros hábitos de vida, nuestro estilo de vida, estamos cambiando nuestra salud, pero también en el aspecto de la educación de nuestros niños, también debemos hacer reformas como Dios manda. Pero antes de empezar, hermanos, vamos a ponernos de rodillas y vamos a hacer una oración. Padre nuestro que moras en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Padre mío, yo te pido, Señor, que en este mismo momento, Señor, me unjas con la presencia de tu Espíritu Santo, para que estas palabras que van a salir de mi boca no sean las mías, Señor, sino sean las tuyas. Te ruego, Padre mío, que abras el corazón de mis hermanos presentes al entendimiento de tu palabra, de tus principios, de tus preceptos, el modo como tú quieres que vivamos. Te ruego, Señor, que estés con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bien, hermanos, para mí es un gusto estar aquí. Cuando el pastor me nombró como directora del Ministerio de Educación y Vida Familiar y me dijo, hermana, encárguese de promover el programa de homeschool, yo empecé a hacer un poco de investigación acerca de lo que es la educación no solamente en este país, sino en el mundo. Y hermanos, entendí, hermanos, de que hay muchas cosas que tienen que ser cambiadas en nuestra vida. Y un aspecto importante es la educación de nuestros niños. Para eso le voy a pedir que abran en su Biblia, en Lucas capítulo 2, versículos 40 y 52. En el versículo 40 nos dice, vamos a leerlo. Si ya lo tienen, digan amén, ¿no es cierto? Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. ¿De quién nos estaba hablando aquí? De Jesucristo. De Jesús, ¿no es cierto? Y en el 52 nos sigue diciendo, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Hermanos, para el programa Homeschool yo puse estos versículos como el objetivo que todo padre debe alcanzar. Y la Escritura dice bien claro, Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. La pregunta, hermanos, es hoy en día para los padres, para todos los padres, sean ya con hijos mayores o hijos pequeños. ¿Hemos logrado este objetivo en la vida de nuestros hijos o no lo hemos logrado? Y entonces hoy en día, hermanos, yo les vengo a traer justamente este mensaje. La pregunta, ¿por qué se debe hacer? Dice, ok, hagamos reforma en la educación, decimos, ¿no es cierto? Entonces dice, pero ¿por qué se debe hacer una reforma en la educación de nuestros hijos? ¿Qué debe cambiarse en la educación de nuestros hijos? Entonces, es bien importante, hermanos, que ustedes se pregunten, ¿qué tipo de reforma yo tengo que hacer en la educación de mi hijo? ¿Y qué tipo de reforma yo tengo que hacer en mi educación como padre y como madre? Y los jóvenes grandes, ¿qué tipo de educación deben hacer en su educación de ellos? Hablando de los solteros, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de educación deben hacer? ¿Puedo ahora ver la mano de cuántos jóvenes tengo presente aquí? ¿O se me fueron los jóvenes? Jóvenes de 15, 16, 17, 15 para arriba. Algunos cuantos. Qué pena, porque este mensaje era para ellos también. Vamos a hablar hoy día de qué se debe cambiar.
Pero antes de eso, les voy a presentar el propósito de la educación cristiana. ¿Cuál es el propósito de la educación cristiana? Y el Espíritu y Profecía nos los dice. El gran propósito de toda educación y disciplina de la vida es volver al hombre a la armonía con Dios y elevar y ennoblecer de tal manera su naturaleza moral que pueda volver a reflejar la imagen de su Creador. Tan importante era esta obra que Salvador dejó los atrios celestiales y vino en persona a esta tierra para poder enseñar a los hombres cómo obtener la idoneidad para la vida superior. Hermanos, ese es el propósito de la educación cristiana. Yo quiero que ustedes se sigan preguntándose, ¿han logrado esto con sus hijos? Ustedes vean ¿cómo se dice? El trabajo final de sus hijos. ¿Cómo están hoy en día sus hijos? ¿Cómo están sus niños hoy en día? Porque el propósito de la educación es esta, de volver al hombre en la armonía con Dios y elevar y ennoblecer de tal manera su naturaleza moral que pueda volver a reflejar la imagen de su Creador. Imagen, hermano, ustedes se imaginan cuánta imagen de su Creador. Vamos a ir leyendo lo que está ahí. Ok, gracias. Aquí en consejo para los maestros, padres y alumnos, página 83, nos dice esto. Y yo creo que todos lo saben, ¿no es cierto? En el hogar, dice, es donde ha de empezar la educación del niño, allí está su primera escuela. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? ¿No es cierto? Allí, con sus padres como maestros, deben aprender las lecciones que han de guiarlo a través de la vida. ¿Qué lecciones? Lecciones de respeto, obediencia, reverencia, dominio propio. Quiero que se sigan preguntándose, ¿han logrado eso con sus hijos? Y luego nos dice, las influencias educativas del hogar son un poder decidido para el bien o para el mal. Son en muchos respectos silenciosas y graduales, pero si se ejercen de la debida manera, llegan a ser un poder abarcante para la verdad y la justicia. Si no se instruye correctamente al niño en el hogar, miren lo que dice aquí, hermanos, Satanás lo educará por instrumentos elegidos por él. Y exactamente vamos a ver hoy en día cuáles son esos instrumentos que Satanás ha elegido que ahorita está educando a sus hijos. Lamentablemente, hermanos, sus hijos están siendo educados por esos instrumentos que Satanás ha creado. Cuando yo leí este versículo me quedé, puede decirle, sorprendida. Yo dije, Señor, qué tremendo error he hecho con mi hijo. Cuán importante, pues, la escuela del hogar. Hermanos, la escuela del hogar es muy importante. El deber de los padres. ¿Cuál es su deber como padre, como madre? Los padres tienen el privilegio de llevar a sus hijos consigo a las puertas de la ciudad de Dios. Ese es su deber, hermanos. Diciendo, he procurado instruir a mis hijos para que amen al Señor, para que hagan su voluntad y lo glorifiquen. Escucha, hermano, esto es bien importante. Las puertas se abrirán para ellos y entrarán los padres y los hijos. Pero no todos podrán pasar. Algunos serán dejados afuera con sus hijos, cuyos caracteres no habrán sido transformados por la sumisión a la voluntad de Dios. Hermanos, esto es duro. No, algunos padres con sus hijos no pasarán, hermanos. ¿Por qué? Porque no les enseñamos a nuestros hijos la sumisión a la voluntad de Dios. Ni siquiera le hemos enseñado la sumisión a nuestra voluntad, porque no nos obedecen. Nuestros hijos no nos obedecen. Eso está en el manuscrito 31 de 1909 y sigue diciendo, una mano se alzará, mire, escuche lo que dice, y se escucharán estas palabras. Habéis descuidado vuestros deberes del hogar, habéis fracasado en realizar la obra que habría capacitado al alma para habitar en la morada celestial. No podéis entrar. Las puertas se cerrarán para los hijos porque no aprendieron a cumplir la voluntad de Dios, y para los padres porque descuidaron su responsabilidad. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esta es una sentencia.
para los padres que no sabemos cómo educar a nuestros hijos y que no hemos buscado la luz para educarlos. Y si lo hemos buscado, me dejo que me gane el mundo. Entonces, hermanos, vamos a hablar, justamente a este punto quería llegar. Investigué un poco acerca de la educación. ¿Qué era la educación? Y pues el sistema educativo en este mundo, hermanos, es uno de los instrumentos que Satanás está usando para educar a sus hijos. ¿Quién educa a sus hijos? Usted no los educa. Definitivamente usted no los está educando. Y vamos a ver por qué. En un libro que encontré, Foundation for Economic Education, de 1998, estudiando acerca de los orígenes de las escuelas públicas, cómo surgieron las escuelas públicas. Las escuelas públicas fueron fundadas por protestantes como un modo de inculcar la verdadera fe en las siguientes generaciones. ¿Ok? Fue un propósito bueno, porque fueron los protestantes quienes decidieron empezar las escuelas para educar a sus hijos. Esta filosofía con el tiempo cambió su concepto. El propósito, dice, se fue ampliando. Me gusta cuando los americanos usan open mind, porque ustedes dicen mente abierta, vamos a cambiar muchas cosas con mente abierta. Y entonces ahí cambiaron el concepto original por la cual los protestantes habían llevado, que era inculcar a nuestros hijos a la verdadera fe, creer en Dios, estudiar las Escrituras. No solo las escuelas públicas, dice, crearían protestantes. Claro que sí, ellos dijeron sí, que sigan estudiando la religión, que sigan estudiando su Biblia, pero también le vamos a inculcar obediencia dócil al Estado y a la industria. Ahí empezó, hermanos. Obediencia dócil al Estado y a la industria. ¿Quiénes? A nuestros hijos, a ustedes. En otras palabras, todos, hermanos. Todos hemos sido educados allí. ¿Y somos obedientes a todas las leyes de este país, sí o no? Sí. Somos dóciles, aceptamos todo lo que el gobierno dice, todas las leyes que nos impongan, las aceptamos. ¿Sí o no? ¿Quién no las acepta? Porque estamos obligados a aceptarlos. ¿Sí, hermanos? Y si la educación cambiara de un momento a otro y le dijera a usted, mire que su hijo ni bien nace, va a tener que llevarlo a la guardería y usted no va a poder tenerlo porque usted tiene que trabajar. Y yo sé que muchos padres harían eso. Uy, qué bueno, mi hijo ni bien nace, ya no lo voy a cuidar. Otros se van a encargar de cuidar. Qué buena comodidad para nosotros. Eso es lo que podría pasar, hermanos. Entonces la educación, hermanos, se convirtió en una industria, un negocio, un business. Cuando la gente se enteró de la educación como una industria, educar a tus hijos, ¿no?, para enseñarles a que aprendan alguna habilidad para ser empleados en un trabajo, mucha gente lo tomó y dijo, uy, qué bueno, eso es bueno, es altruista y humanitario. Van a educar a nuestros hijos, les van a enseñar a leer, escribir, las matemáticas, las ciencias, los estudios sociales, les van a enseñar la geografía, les van a enseñar todo. Dijeron eso. Pero, hermanos, con el tiempo, esto se empezó a convertir, las escuelas se empezaron a convertir en competitivo. ¿Para quiénes? Para las élites, hermanos. ¿Quiénes son las élites? Los ricos, ese pequeño grupo que lidera este mundo. Empezaron a verse, mira, yo quiero que vengan a trabajar de este modo en mi empresa, entonces necesitamos este tipo de gente. Entonces hay que educarlos para eso. Y hubo competencia. Y no para dar un real beneficio o protección a la población, ni a sus hijos, hermanos. La gente acepta ciegamente las iniciativas de la burocracia y de los gobernantes. Las aceptamos ciegamente. La burocracia solo vela por la riqueza de esa élite que son los grupos de interés. Ese estuvo Foundation in Economics and Education, 1998. Ustedes díganme, hermanos, ¿será el lugar correcto para sus hijos? ¿Y qué nos dice el Espíritu Profecía? ¿No es cierto? Una vez que la educación es vista como una industria, un negocio, surge una competencia entre el pago y el servicio.
Y la calidad de la educación, ¿qué cosa? Empieza a declinar. O sea, ya no, los hijos son maltratados, son duramente disciplinados para que aprendan. Hasta ahora me acuerdo que la letra, hay un dicho que dice, la letra entra con sangre. No sé cuántos de ustedes lo han escuchado. Y sí, a los niños se los castigaba duramente para que memorizaran y aprendieran las matemáticas. Duramente, esos fueron años para los niños. Y pues muchos padres ya no quisieron mandar a su escuela, a las escuelas a sus hijos. Entonces, las escuelas son gratis. ¿Gratis por qué? Porque querían a sus hijos dentro de las escuelas para que los educaran. ¿Para qué? Para ser empleados en sus empresas, en sus compañías. Y entonces los padres pierden desinterés. ¿Por qué? Porque si la gente era un granjero o un agricultor y sus hijos trabajaban en la tierra y tal vez algunos padres cristianos les enseñaban las escrituras, de repente dicen, no, miren, las escuelas son gratis. Todos empezaron a mandar, a sacar a los niños de las granjas, de los huertos, y los mandaron a las escuelas pensando que iban a recibir, ¿qué cosa? La mejor educación, una educación de calidad. Equivocados, hermanos. Pero porque se hicieron gratis y las cosas empeoraron, los padres ya no quisieron enviar a sus hijos. No, es pérdida de tiempo. Las leyes entonces se modificaron, hermanos. Y hoy en día, ¿qué pasa? Todos los padres estamos obligados a mandar a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque es la ley. Si alguno de ustedes me puede decir por qué, ¿qué pasa si usted no manda a la escuela a sus hijos? Te mandan a la corte, te mandan al sheriff con notificaciones. Cuando yo llegué a este país, hermanos, me dijeron, mi hijo tenía 7 años, y me dijeron, ahora tu hijo pertenece al estado de Texas, llegando a migraciones. ¿Qué me dijo? Que nosotros podemos hacer lo que queramos con tu hijo. Ay, pero qué orgullosos somos cuando llegamos a este país y los entregamos en las manos del gobierno. Uy, no, sí, mi hijo va a aprender el idioma inglés. Uy, va a estudiar, va a hacer, no sé, lo que ustedes quieren, sus sueños de ustedes. Hermanos, proud, orgullosos de estar en ese país y entregar a nuestros hijos al Estado. Yo no lo entendía eso, hermanos, hasta ahora me acuerdo, y ahora recién lo entendí. Entregué a mi hijo al estado de Texas y me lo dijeron ahí. Ahora lo entiendo, ¿por qué me lo dijeron? Entonces, hermanos, en las escuelas, los niños, en las universidades, en las instituciones, la gente, los jóvenes, los adultos, son adiestrados para trabajar simplemente. Ahí es cuando surge un paralelismo entre las escuelas estatales y la industrialización de las ciudades americanas. Se conectaron escuela e industria. Las escuelas públicas entonces sirven ahora como una herramienta para transformar a los niños en trabajadores complacientes. ¿Qué significa eso? Trabajadores dóciles que no digan nada. El gobierno le puede decir, mira, o el empleador le puede abusar y él sigue trabajando porque tiene que ganar dinero para mantener a su familia. ¿Y eso no sucede? ¿Cuántos de nosotros estamos metidos en el trabajo? Así nos golpeen, así nos abusen, así nos digan, no, es que si yo me retiro, ¿cómo voy a mantener a mi familia? ¿Estamos o no estamos allí? Nos hicieron así, hermanos, trabajadores complacientes, dóciles a los mandatos de los jefes. Eso es lo que nos hicieron. Todos somos así ahorita. Katz, uno que escribe acerca de la educación, es un autor, escribió y dijo, los valores inculcados por las escuelas son precisamente los requeridos para la conducción de una sociedad urbana compleja. Ciudades, no campo. La conexión es inconfundible. Las escuelas son campos de entrenamiento para el comercio. Las escuelas públicas forman solo empleados. En las escuelas se les enseña moral a nuestros hijos, respeto a nuestros hijos, obediencia, reverencia a Dios. Hermanos, todos esos principios en las escuelas están vedados a enseñar. Tú tienes que obedecer a la maestra porque la maestra lo manda. Punto. That's it.
¿Cuál fue el propósito entonces de la educación estatal? Hoy en día, hermanos, los políticos poderosos se dan ese derecho de determinar quiénes son los padres incapaces de criar a sus propios hijos. Y como los padres son incapaces de criar a sus propios hijos, entonces, ¿qué se tiene que hacer? Quitar a los niños de padres juzgados como incompetentes e impedir que esos niños se conviertan en elementos peligrosos y antisociales. ¿Cierto? Ustedes díganme, hermanos. ¿Cierto? ¿Somos eso? ¿Padres incompetentes que no podemos educar a nuestros hijos? Eso es lo que nos considera el gobierno. Somos. Yo no puedo educar a mi hijo, yo no sé. Por eso lo mando a las escuelas. Exactamente eso es lo que nos han hecho. Eso es lo que estamos viviendo. ¿Cuántos padres que empiezan a hacer el homeschool y fracasan? Porque no pueden. No pueden con el carácter del niño. No pueden someter a los niños a que les obedezcan. No pueden. Porque los niños ya han estado ahí, han tocado ese terreno. Imposible, hermanos. Levante la mano y diría, ¿quién se considera un padre incompetente para educar a sus hijos? Yo levantaría mi mano, hermanos, porque lo fui. Y ahora estoy tratando de remediar el asunto y qué duro se hace, hermanos. Qué duro. Los padres que tienen sus niños pequeños, piensen, hermanos, piensen qué van a hacer. Henry Brown y Horace Mann fueron los fundadores de las escuelas estatales. Ellos fueron los que promovieron y dieron las ideas para los cambios. Comentaron: nadie en absoluto familiarizado con las deficiencias del hogar y la vida desordenada de la vida doméstica crea hombres y mujeres de bien. Más bien produce pobres, extremos, ignorantes e intemperantes. Son ejemplos de maneras groseras, lenguaje impuro y profano, viciosos hábitos de ociosidad y de baja crianza. No hay duda. Es mejor que los niños sean removidos tan pronto como sea posible de tales escenas y ejemplos. ¿Cierto, hermanos? Eso es nuestro hogar. Nuestro hogar lleno de violencia, donde los niños no se sienten comprendidos, donde no podemos controlar a los niños. Por eso es que los mandamos a las escuelas. Es que yo no puedo con el carácter de este niño, mejor que se vaya. Hermanos, en las escuelas, los papás, cuando regresan después de las vacaciones de primavera, de spring break, regresan a las escuelas, los padres están, antes de que se abra la escuela, media hora antes de que se abra la escuela, porque ya no lo soportan a sus hijos en las escuelas. Nos los entregan. Lléveselo. Allí usted maneje a mi hijo si puede. Eso es lo que hacen. ¿Es eso nuestras casas, hermanos? ¿Vidas desordenadas? Yo creo que en parte tiene razón, porque los lenguajes de dónde vienen. Niños de kindergarten hablando malas palabras. ¿Y dónde aprendieron los niños? En la casa. Hay un lema en inglés que se dice "No child left behind". Dice, ningún niño es dejado atrás. Ese es un lema que en la escuela nos han puesto. Esto significa oportunidad para todos los niños. No importa qué nacionalidad, no importa si eres inmigrante legal o ilegal, es oportunidad para todos. Los fundadores de estas escuelas, hermanos, dijeron: los religiosos, los pobres y los extranjeros son un problema hablando de las élites, de los ricos, de la pequeña burocracia que maneja este mundo. Dijeron: los religiosos, los pobres y los extranjeros son las clases que no se ajustan a nuestros propósitos. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Vamos a decirle que hay oportunidad para todos. Todos tienen oportunidad de progresar, de educar a sus hijos y hacer lo que ellos quieran. Entonces nos concientizaron, hermanos, todos los profesionales estamos concientizados. Oportunidad para todos.
y tenemos derechos y hay que reclamar si no se nos los dan. Y entonces ellos empezaron ¿a qué? A reclutar a estos 3 grupos. ¿Quiénes? Religiosos, pobres y extranjeros. ¿Quiénes somos nosotros? Extranjeros, hermanos. ¿Para qué? Estos 3 grupos de población, para esclavizarlos dentro del sistema económico de la burocracia. En otras palabras, hermanos, usted ni cuenta se da, somos los esclavos que estamos sosteniendo el sistema educativo de los países, puedo decir de todos los países. Nosotros somos los esclavos. ¿Usted se había dado cuenta que es esclavizado? Mire, entramos a las 7:30 a la escuela, no podemos salir, hasta las 4, nuestros hijos encerrados, o hasta las 5, otros tienen que hacer overtime para ganar extra. Hermanos, no hay tiempo para educar a nuestros hijos. No hay tiempo. Y a ellos se les pareció muy bueno. Dijeron, bueno, vamos a mantener ocupados a estos padres para que ellos no se dediquen a educarse, nosotros los vamos a educar. Miren, los niños son propiedad del Estado. Lo que justamente me dijeron cuando yo entré a este país. ¿Qué cosa? De repente ellos ¿qué dijeron? Considerar a los niños como propiedad del Estado. Todos sus hijos, hermanos, es propiedad del Estado, no es su hijo. No lo es. Hursman, el fundador de las escuelas públicas que les diga lo que promovió bastante, dijo, nuestras escuelas comunes tienen el propósito de alcanzar a todos los niños pertenecientes al Estado, a los niños que pronto serán Estado. Ese es el propósito, hermanos, para allá van nuestros hijos, para ser empleados dóciles, van a obedecer cualquier ley que el gobierno imponga, lo van a obedecer, ciegamente. Si usted se ha dado cuenta hoy en día, la mayoría, hermanos, ciegamente sigue a todas las leyes del gobierno. Pero el cristiano que abre los ojos dice, yo estaba confundido, yo necesito salir de ese sistema. Y no es fácil, hermano, no somos valientes porque yo no puedo dejar mi trabajo, entonces ¿cómo voy a mantener a mis hijos? Eso es lo que quiere el gobierno que piense. Exactamente eso es lo que quiere el gobierno que piense. Y cierto, no podemos, sin trabajo, ¿cómo voy a mantener a mi familia? El gobierno federal interviene cuando los estados o las localidades no tienen un interés nacional vital. En este caso, el interés nacional vital era la educación de los niños. Y entonces ahí es cuando el Estado federal actúa y nos da leyes. Leyes federales que también en la educación se ha dado, basado en la cláusula constitucional, artículo 1, sección 8, que le da el Congreso de los Estados Unidos el poder de proveer bienestar general a la nación. ¿Cierto? Bienestar general, sí, hermanos, bienestar general, tú esclavizado con un trabajo sosteniendo el sistema económico de este país. Claro, bienestar general. Tienes el dinero para comprar todo lo que tú quieras, porque hay precio de todo. Usted se va al mercado o al supermercado, usted va a encontrar diferentes tipos de arroz, desde $1 hasta, no sé, $10, $7 el arroz. Hay 4 razones principales por las que el gobierno federal se ha involucrado en la educación. Para promover la democracia, para asegurar la igualdad de oportunidades educativas, para aumentar la productividad nacional y para fortalecer la defensa nacional. Para ahí educamos a nuestros hijos, hermanos. Pero ese es el propósito de Dios. ¿Es o no es? Para promover la democracia, igualdad de oportunidades educativas, aumentar la productividad nacional. ¿Con quién? Con la mano de obra de todos ustedes. Y para fortalecer la defensa nacional. Envía a tus hijos a la Armada. Este es un diagrama del sistema de educación.
Tal vez no se ve bien ahí, pero ustedes ahí pueden ver. 4 o 5 años, jardín de infantes, empieza kindergarten. La escuela primaria, hasta de primer grado a quinto grado, 10 años. La escuela secundaria, de los 11 a los 17. Universidad, 18 a 21. Posgrado, 22 para arriba, y de ahí empiezas a trabajar, a esclavizarte en este sistema. Esa es la educación. Mire, 4 años, 5 años. Pero de acuerdo a en este diagrama que ustedes ven de Estados Unidos, miren, ahí usted va a ver nursery schools. ¿Qué edad ya usted puede mandar a su hijo ahí? A los 3 años de edad. Ahí, ¿y cuántos están mandando a sus hijos? Qué comodidad para mí. 3 años, que se vaya mi hijo a la cuna, que lo cuiden otros, y yo me voy a trabajar feliz de la vida, voy a hacer más dinero. Eso es lo que está pasando, hermanos. Y este sistema, hermanos, es a nivel mundial. Estos mismos sistemas está en México, está en Perú, está en Brasil, está en Argentina, está en África, es el mismo sistema. ¿De quién es esta herramienta? De Satanás. Esta estrategia, esta enseñanza es de Satanás, no es de Dios. Hablemos un poquito de la escuela del enemigo. Hitler, miren lo que dijo Hitler. La educación universal es el veneno más corrosivo y desintegrante que el liberalismo ha inventado para su propia destrucción. ¿Quién lo dijo? Hitler. ¿Usted sabe quién fue Hitler? Levante la mano, tal vez no saben quién fue Hitler. ¿No saben quién fue Hitler? Bueno, Hitler, si ustedes se acuerdan en la historia, fue el que mató millones y millones de judíos en campos de concentración, más conocidos como los holocaustos. ¿Han escuchado eso? Bueno, ese fue Hitler. Y sigue diciendo, solo el que es propietaria de la juventud gana el futuro. Y lo hizo. Al César lo que es del César. Hitler tuvo el mérito de saber aprovechar la situación y sacarle el mayor partido posible a lo que estaba sucediendo. Los jóvenes, con su energía, sus ideales e inquietudes, fueron especialmente vulnerables a sus propósitos. Por ello fueron tomados como pilares fundamentales de la política nacional socialista. Antes de llegar al poder, Adolfo Hitler ya había dejado muy claro en Mein Kampf, esos eran los lugares donde llevaban a los jóvenes desde 12, 13, 14, 15 para arriba para entrenarlos. ¿Qué cosa? Lavarles el cerebro. Y esas fueron sus intenciones respecto a la juventud. Habrá que atender antes que a ninguna otra cosa a formar el carácter al fomento de la fuerza de voluntad. El Estado debe actuar en la presunción de que un hombre educado, sano de cuerpo, firme de carácter, lleno de confianza en sí mismo, es más valioso para la comunidad que el poseedor de una alta cultura. ¿Qué estaban haciendo esos hombres? Fríos, calculadores, estos jóvenes. Y por eso a estos jóvenes los usó ¿para qué? Para matar tantos judíos en formas crueles, cremarlos con tantas artimañas, hermanos. Fue terrible. Los niños de Hitler fueron seducidos y adoptados por el padre más cruel de la historia. Él anuló y modeló sus conciencias hasta convertirlos en meros instrumentos de un ideal feroz y una ideología enloquecida, dirigido a establecer un nuevo orden mundial y una nueva raza, es decir, un nuevo hombre. Esto no debe repetirse nunca jamás, ¿cierto? Se está repitiendo en la historia, hermanos. Ni siquiera nos hemos dado cuenta. La escuela, una prisión. La escuela se transformó de un entorno voluntario de aprendizaje en un centro de detención sometido a coerción, con sus pupilos siendo alimentados conscientemente de información seleccionada en un intento de producir consentimiento del statu quo. ¿Qué quiere decir? Miren, hermanos, las escuelas tienen la misma infraestructura que las cárceles. La misma infraestructura.
hay policías. Y dice aquí, School to Prison Pipelines, que quiere decir que las escuelas, hay muchos niños jóvenes que salen, dicen dropouts, que dejan las escuelas. Y esos son los que van a la cárcel. Y están conectados con las prisiones, porque las prisiones también son otro negocio y otra industria para las élites. Si quieren más información, ahí yo les puedo dar, pueden acercarse. Pero el principio de la escuela cristiana, ¿cuál es? Salomón declara que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Respecto al valor y a la importancia de esta sabiduría, dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y ante toda tu posesión adquiere inteligencia, porque su mercadería es mejor que la mercadería de la plata y sus frutos más que el oro fino, más preciosas que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Ese es el principio de la educación cristiana, hermanos. En la escuela de Cristo, el que procura con diligencia adquirir la sabiduría de las escuelas humanas debe recordar que otra escuela lo reclama también como estudiante. Cristo fue el mayor maestro que el mundo vio jamás. Trajo al hombre conocimiento directo del cielo. Las lecciones que nos ha dado son las que necesitamos tanto para el estado actual como para el futuro. Pone delante de nosotros los verdaderos fines de la vida y cómo poder obtenerlos. Hermanos, Cristo también reclama a sus hijos como suyos. ¿A quién usted le quiere dar a sus hijos? ¿A Jesús o al Estado? Hermanos, solamente piensen a dónde están mandando a sus hijos. Que Dios los ayude a tomar decisiones. Y si a ustedes les gustaría tener más orientación, acérquense, que yo les puedo dar más orientación con respecto a todo lo que es la educación, lo que está pasando y cómo usted puede empezar a hacer reformas en cuanto a lo que es la educación de sus hijos. Que Dios los bendiga, hermanos. Padre mío, Señor, tú sabes que hay muchas cosas que tenemos que cambiar, especialmente con nuestros hijos, los hijos que nos has dado. Yo te ruego que nos ayudes. Esta transición, Padre mío, para conducir a nuestros hijos a tus pies es muy difícil para nosotros. No lo podemos hacer, porque estamos, Señor, supeditados a todo este sistema en que estamos viviendo. Pero, Padre mío, tú eres el Dios de los imposibles. Tú puedes hacer posible aquello que es imposible para nosotros. Querido Dios, ayúdanos, por favor. Sabemos que no tenemos sabiduría ni conocimiento de cómo realmente preparar a nuestros hijos. No tenemos esa educación para enseñar y llevarlos a tus pies. Yo te ruego, Padre mío, que nos ayudes. No nos dejes solos, por favor, Señor. Nuestros hijos te necesitan. Ayúdanos a llevarlo a tus pies. Gracias, Padre mío.